Doncs ara sí que comencem aquest espai amb el doctor Rodrigo Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido de nuevo. Hola, muy bien, muchas gracias, Elena. Y otra vez aquí. Placer. Muy bien. Hoy no viene solo. Hoy no vengo solo, viene sí, vengo bien muy bien acompañado. acompañado, Muy bien acompañado, ¿verdad? efectivamente. De María Ángeles de la Rosa Soler. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy bien, gracias. Que tenemos que decir que es una paciente. Efectivamente. Sí, sí. Explícanos un poquito la introducción. Después le Sí. haremos a ella unas preguntas. Te explicaré. Es una paciente afecta de una enfermedad relativamente común, pero muchas veces difícil de diagnosticar. Una enfermedad que se llama neuralgia del trigémino. Y me gustaría hablar un poco de ella y por esto Exacto. ella nos acompaña hoy. Se trata de una afección en la que cursa con un dolor facial, un dolor de la cara muy intenso, que puede coger el labio superior, el labio inferior o en ocasiones, aunque con menos frecuencia, la frente o el ojo. Normalmente es un dolor que viene en crisis intensísimas. Hay gente que está al punto del suicidio, de la intensidad del dolor, que por suerte esas crisis suelen durar segundos o minutos en el peor de los casos y cuando ceden no suele quedar dolor en la mayoría de los casos. Hay algunos casos porque hay varios tipos. Pero son como punzadas, es como un Electrizante. dolor. Seguro que María Ángeles nos lo podrá explicar mejor, lo pero sí. explicarás. Pero sí, unos dolores como unas punzadas que siguen el trayecto de ese nervio. El nervio trigémino es el nervio que inerva la cara y tiene 3 ramas, ¿no? Por eso decimos que puede coger la rama superior, que es el de la órbita y la frente. Es poco habitual esta rama y las más frecuentes son la segunda rama, que es la que coge el labio superior, o la tercera rama que coge la mandíbula y el labio inferior. A veces se pueden combinar neuralgias de varias ramas simultáneamente. Y el dolor pues, es insoportable. Normalmente lo pueden desencadenar cualquier estímulo facial, por ejemplo, tocarse la cara, lavarse los dientes, aire frío, comer un helado. Hay gente que pierde mucho peso cuando tiene estas neuralgias porque en las peores fases, Al masticar, a lo mejor. sí, al masticar o intentar comer no pueden. El propio dolor les impide y situaciones casi de caquexia, de pérdida de peso extremo, si no le tratas esta neuralgia porque no ¿Es pueden. hereditario o no tiene nada que ver? No es hereditario. No es hereditario. Pero puede ser constitucional y esto forma parte de la parte del diagnóstico. Normalmente Claro, es ¿cómo una se alteración. diagnostica? Claro. Sí, normalmente es una alteración morfológica, por decirlo de alguna manera, de un vaso. Normalmente es una arteria, pero también puede ser una vena, habitualmente una arteria, que toca ese nervio dentro del cráneo, dentro de la cabeza, en la salida de ese nervio. Eso sale en el tronco del encéfalo, lo que sería nuestro mayor procesador. Si hablamos como es nuestro cerebro en un ordenador, el procesador, la CPU de nuestro cerebro sería el tronco del encéfalo, ¿no? Y de ahí sale ese nervio. Y entonces hay alguna arteria que puede contactar y le da un latido normalmente toda la vida. Eso no quiere decir que la neuralgia empiece en la infancia, normalmente empieza en la edad adulta, porque ese latido va desgastando y va como pelando una membrana que se llama mielina que envuelve el nervio y cuando llega a pelarlo del todo, el propio latido provoca como una especie de cortocircuito en un cable. Unos chispazos, y ¿no? unos chispazos, efectivamente, y eso desencadena la descarga de dolor. Wow. ¿Se realiza alguna prueba para poder diagnosticarlo? El diagnóstico es clínico, ¿de acuerdo? O sea, normalmente el diagnóstico lo establece un neurólogo, normalmente es neurólogos especialistas en cefalea, o aunque no es especialista en cefalea, pero bajo una buena anamnesis, una buena exploración física y preguntas correctas, pero sí que hay que hacer exploraciones complementarias, una, para descartar que no haya otra patología que cause dolor similar. Por ejemplo, problemas dentarios, odontológicos. A ver, la neuralgia del trigémino, hay problemas odontológicos que pueden simular una neuralgia del trigémino, porque el nervio trigémino inerva las raíces de los dientes y muelas. Entonces, pues hacer una ortopantomografía. A veces hay problemas también de articulación temporomandibular, ver con un maxilofacial que no hay ninguno de estos trastornos. Descartada cualquier proceso relacionado con la esfera odontológica o maxilofacial, si la anamnesis y el criterio clínico coincide, pues en principio es este. No suele ser un diagnóstico difícil delante de un profesional adecuado, pero en ocasiones se pierden mucho en una incertidumbre de dentista aquí, dentista allí, exploro, saco esta muela, saco la otra y no encuentran causa no hasta que no ese es el se les problema, diagnostica. sino que es otro. Exacto.
¿La solución siempre es una operación? No. ¿O antes siempre hay una previa a ver...? No, primero hay que hacer un tratamiento médico. Y las fases iniciales suelen responder muy bien al tratamiento médico. Y algunos duran toda la vida con el tratamiento médico, otros muchos años, otros pocos años, es muy variable. Pero cuando el tratamiento médico va perdiendo eficacia, aumentas la intensidad de medicación, combinas más medicamentos, llegas a veces a estados de toxicidad y todo, y así la neuralgia puede no controlarse, la opción quirúrgica es prácticamente la única que te queda. Entonces, normalmente haces pruebas complementarias tipo resonancia magnética cerebral para ver ese contacto vascular que decíamos y demás, comprobar que todo está correcto, comprobar otras causas secundarias también de neuralgia trigémino, como pueda ser un tumor intracraneal, que también puede dar, etcétera, o enfermedades de esclerosis múltiple, que también puede ocurrir. Es decir, cualquier enfermedad neurológica que pueda dar una neuralgia secundaria, y cuando ves que no hay ninguna de esas, ya puedes actuar sobre el tratamiento de esta neuralgia, ya de una manera quirúrgica. ¿En qué consiste la cirugía? A ver, hay varias técnicas quirúrgicas, pero yo la principal, la que recomiendo, sobre todo si el contacto vascular está claro, y aunque no esté claro en ocasiones también, hay que explorar, porque muchas veces en la resonancia no ves el contacto vascular, pero después en la cirugía sí lo ves. Y esa cirugía es una cirugía en la que se separa el vaso del nervio, quirúrgicamente. Eso es una cirugía microquirúrgica en la cual se hace una craniotomía, que es un agujerito en la cabeza, justo detrás de la oreja. Es un agujerito chiquitito y a través de aquí abres las membranas y entras donde está ese nervio y esa arteria. Caray. Entonces lo que haces es separarlo e intercalar una esponjita que se llama teflón, y esa esponjita lo que hace es mantener el nervio y la arteria separados en el futuro para que no vuelvan a contactar, vuelva a provocar el latido. Y con esto normalmente, como podemos ver en las imágenes, normalmente esto es el teflón, lo que vemos aquí abajo, es como una esponjita. Y eso lo intercalas entre la arteria y el nervio, y con esto normalmente en la mayoría de las ocasiones, 94-95% de los casos, sobre todo si el contacto es claro, resuelves la neuralgia habitualmente de por vida, si no al menos por muchos años. Siempre digo, toquemos madera y que sea de por vida, y resuelves el proceso. ¿Los ataques de dolor se pueden convertir en crónicos? Si el nervio se daña lo suficiente y suficiente tiempo, podríamos cambiar o podría cambiarse esas crisis de dolor por un dolor continuo, no tan intenso como las crisis, evidentemente, porque si no sería insoportable, entre los cuales va apareciendo episodios de crisis. Pero normalmente eso ya tiene menos respuesta, menos eficacia terapéutica, porque ya hay un nervio más dañado. Aún así, responden bien al tratamiento, y en ocasiones también una lesión o lesiones del nervio, a veces si realizas posquirúrgicas o si haces otras técnicas quirúrgicas, porque he hablado de esta, que es la principal, pero podemos hacer técnicas lesivas sobre el nervio. Son cirugías que aparentemente parecen menos agresivas porque son percutáneas, pero provocas una lesión del nervio, por lo tanto habitualmente una secuela, una pérdida de sensibilidad. Puedes provocar, esto que decíamos, un dolor crónico del nervio, es decir, un dolor permanente, que aunque no sea tan intenso como la neuralgia, pueden llegar a ser muy intensos y además son constantes, con lo cual dices, bueno, he cambiado un dolor que me viene de vez en cuando por un dolor que lo tengo todo el rato. Entonces hay que valorar todos los puntos muy bien, con mucho cuidado. Pues vamos a hablar ahora con María Ángeles, los dos, a ver qué te venía a la cabeza cuando iba explicando todo. ¿Te hacía recordar el momento? Sí, he explicado exactamente todo lo que yo sentí, la sintomatología que tenía y por todo lo que he ido pasando, sí. Claro, ¿cómo te das cuenta tú que algo te está pasando? Pues a mí fue en junio de 2018, que además no me olvidaré nunca, con un hormigueo aquí, en la parte inferior del maxilar, en una muela. Me daba la sensación de que era algo para ir al dentista. Total, que fui al dentista y entonces me miró, me hizo una ortopantomografía, me la hizo, no vio nada. Yo lo único que vio es que tenía una caries. Bueno, entonces empezaron a sacar la caries, a arreglarlo. Entonces cada vez tenía que escarbar más. Bueno, es que está muy dentro, está muy dentro. Bueno, total, que al final me hizo una reconstrucción de la muela y bueno, pues ya, pues si cualquier cosa, pues ya vuelves mañana o vuelves, cualquier cosa ya comentas. Bueno, total, que yo me fui a casa y me encontraba bien, no me dolía. Y bueno, pero al día siguiente me desperté con un dolor tremendo en la muela, pero dolor de muela, y al cerrar los dientes noté que como si tuviera una protuberancia en la muela que me habían arreglado. Total, que me fui inmediatamente al dentista,
me miró y entonces me dijo, mira, es que la reconstrucción que te hemos hecho, que ya me habían dicho que estaba un poco con pinzas, que no había sido un éxito, que no había ido bien, que me tenían que sacar la muela. Bueno, total, que me sacaron la muela. Ay, tío. Y ya cuando salí del dentista, que me habían sacado la muela, bajando por la calle y yendo hacia mi casa, andando, empecé a sentir otra vez el hormigueo. Y digo, ya está. Digo, es que esto no era la muela. Normal. Entonces volví al dentista y entonces fue cuando me dijo, mira, esto ya seguramente debe ser algo neurológico. Entonces ellos mismos me recomendaron a un neurólogo al que enseguida acudí. Al cabo de 2 días creo que fui al neurólogo. Y luego, una vez diagnosticado, Bueno, claro, es que el problema claro, es que... empiezas a entender lo que Pero, te claro, sucede. pero desde el diagnóstico hasta que empiezas a tomar la medicación, Claro. hasta que te aciertan la medicación, también pasé por un momento bastante malo. Porque me recetaron oxicarbamazepina bueno, ya me diagnosticaron que tenía la neuralgia. Entonces me recetaron oxicarbamazepina, pero me salió una alergia tremenda. Después me lo cambiaron por otra muy parecida, por otra medicación muy parecida. Y bueno, la alergia todavía peor. O sea, estaba muchos granos, inflamada, fiebre, los puritos tremendos, la piel, o sea, roja, completamente roja. Bueno, y entonces fui 2 veces a urgencias y entonces ya fui cuando decidí pensé, pues voy a buscarme otro neurólogo. Entonces fui al doctor Belvis y él es el que me dijo exactamente lo que tenía, o sea, esto, pero entonces me dijo que cambiara la medicación, me dio gabapentina y entonces ya me recomendó que fuera, pues, porque claro, él era privado. Lo que pasa es que yo tengo una mutua de toda la vida, Claro. gracias a Dios, porque gracias a esto me he podido curar. Y entonces, a través de él, que me dijo que en San Pablo había un servicio muy bueno, que además precisamente trataban este tipo de dolencias. Entonces, tuve que pedir el traslado, porque a mí me tocaba el hospital clínico, entonces solicité el traslado, que me lo pudieron arreglar bastante rápido, y entonces fui allí. Entonces allí me atendió el doctor Belvis, que forma parte del mismo equipo que él, pero él es neurólogo, y bueno, el doctor Belvis muy bien. Pero claro, ¿qué pasa? Que la sanidad pública todo es mucho tiempo, y yo estaba desesperada. Claro. Hasta el momento en que un día fui a la consulta, que además me habían hecho una resonancia magnética allí, y en la resonancia salió que yo lo que tenía era, o sea, esto lo tenía en el lado derecho y en el izquierdo no se veía. Entonces, claro, yo me quedé, que yo no podía entender nada. Entonces, cuando salí de allí, había huelga de funcionarios de sanidad y, bueno, una cola tremenda. Me tenía que esperar a que me dieran hora para otro día y mira, me enfadé tanto, salí tan decepcionada, Claro, porque porque vi llevas aquello y pensé, bueno, ahora me darán hora para de aquí 3 meses. De aquí 3 meses tienes que volver. Bueno, salí de allí y dije, mira, como sabía que el doctor Belvis también tenía consulta privada, pues me fui a la consulta privada. Entonces, una vez te diagnostican lo que tienes, Bueno, claro. llega el momento de la operación. Bueno, no, pero primero te viene la etapa en la que te medicas. Bueno, claro, Entonces, exacto. pero la medicación, comentaba el doctor. ¿qué pasa? Que como vas teniendo crisis cada vez más importantes, llega un momento en que yo tomaba 3.000 miligramos diarios de medicación, entre gabapentina y lírica. Claro, no recuerdo qué base es. Bueno, y bueno, total, que entonces al final ya el propio doctor Belvis, claro que me dijo, mira, pues ahora ya lo mejor es la operación, en tu caso la operación. ¿Y cómo viviste la operación? ¿Cómo? ¿Cómo viviste la operación? Bueno, muy bien, porque además a mí me pasó que cuando conocí al doctor Rodríguez, yo soy muy preguntona, entonces, y me gusta entender y me gusta saber qué me harán, cómo me lo harán, y bueno, y tuve la agradable sorpresa de que era un médico muy cercano, que te lo explicaba todo, porque a veces es difícil que un médico te explique lo que te hará, porque a veces piensan que a lo mejor no lo entenderás y tal, y les cuesta explicar. Pero no, él muy cercano, vi que es una persona muy inteligente, yo eso lo valoro muchísimo, muy inteligente, muy cercano, y que me lo explico todo perfectamente. Claro. Y aquel mismo día ya le dije, porque claro, es importante tener confianza con quien te va a operar, porque si no confías, no te operas, claro. No es en mi caso. Total que entonces, aquel mismo día le dije, ¿cuándo me operas? Porque ya vi clarísimo, yo ya no podía más, ya no lo podía soportar.
¿Y una vez operada? Bueno, Se hace me imagino, bueno, tiene un tiempo para... sí, ¿no? La para cirugía notar, fue o muy ya- bien, o sea, ya ya en lo cuanto notan. salimos de la cirugía, ya los hallazgos que encontramos en quirófano ya los vemos claramente, ya les informamos, hemos visto claramente el contacto vascular, se ha podido separar bien el nervio y la arteria, ha sido todo un éxito, ha sido lo previsible, no ha habido ninguna incidencia, etcétera, etcétera. La resolución de la neuralgia es prácticamente inmediata, así que hay veces algunas personas que los primeros días, o por la manipulación o porque aún está la cosa sensible, pueden tener algún ataque, nada que ver con los previos, pero la mayoría realmente la neuralgia desaparece de manera inmediata, creo que fue el caso, ¿no? También. Sí, sí, nada, es Qué que era como volver a nacer. Qué Es que, bien. sí, Calidad de vida. calidad de vida. Y después reduces la medicación y no sé si ahora estás sin No, ya medicación, hace- ¿no? ya hace tiempo que no tomo no tomas ninguna medicación. O sea, ¿Y luego tienen alguna visita de hacemos control controles, o no? sí, hacemos, control y ya está. sí, hacemos hacemos un TAC de control, vemos la colocación del téflon, normalmente lo puedes apreciar en el TAC, vemos que está en su sitio, que no se haya movido, que no haya habido ninguna circunstancia que nos haga pensar que ha habido algún problema, y si todo está correcto, pues hacemos después un control mensual y después anualmente una visita, una rutina, a veces incluso puede hacer telefónico, porque si es alguien que está bien, pues se puede decir, oye, ¿cómo sigues? Pues fantástico, y sin medicación, pues no tiene mucho secreto. Pues me alegro muchísimo, Muy bien, María muchas Ángeles, gracias. que estés tan bien ya, que Sí, sí, haya otra vida. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez. De nada, Nos veremos vosotros. pronto y nada, ya seguir viviendo la vida ahora ya sin dolor. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas Muchas gracias, Elena, gracias. gracias.